Muchas gracias, qué placer saludarles. Les decía que placer saludarles nuevamente por este medio, con la plena seguridad de que Dios ha estado a nuestro lado para fortalecernos en las circunstancias que nos encontramos y no dudamos que siempre estará proveyendo para nuestras necesidades y satisfaciéndolas también de alguna manera. Voy a pedirles que inclinen sus cabezas, vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre la reflexión de hoy. Cariñoso Padre, gracias porque una vez más nos permites por este medio poder reflexionar en tu palabra y de alguna manera, como siempre lo hemos dicho, recordar estas enseñanzas maravillosas de las Escrituras que tienen que ver específicamente con los tiempos finales y con la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su aparición como humano al nacer de la Virgen María, como también ahora que vendrá como un Rey soberano del universo. Bendice la reflexión de esta noche y a los que nos escuchan por estos medios. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Estamos ya prácticamente entrando a los últimos aspectos de lo que tiene que ver los elementos del santuario y siempre nos gusta hacer una recopilación de lo que hemos venido hablando las noches anteriores. En esta recopilación obviamente trasciende la razón por la cual se hizo el santuario, que ya lo hemos recordado con mucha insistencia. Fueron dos las razones y tres lecciones importantes que encontrábamos ahí, que era la muerte sustitutiva de Cristo, la intercesión de Jesús en el santuario celestial y por supuesto el juicio final en las tres fases que la Biblia lo menciona. Hablamos un poquito acerca de los tres elementos o los tres departamentos más bien que tenía el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno de los instrumentos que habían ahí. Comenzamos hablando sobre el altar del holocausto para recordar que para los pecadores lo primero que encontraban era el perdón de sus pecados a través de este sustituto que había muerto por ellos y por nosotros, obviamente, simbolizados en este cordero que estaba en el altar del holocausto. Seguimos hablando acerca de la fuente de la limpieza y la necesidad que el ser humano tiene de limpiar sus pecados en la sangre de Jesús. No hay otra fuente para limpieza de pecados que no sea la sangre de Jesús, y por eso estaba la fuente o lavacro, que servía para que los sacerdotes exteriormente manifestaran su limpieza interna que ya había sido efectuada al lavarse las manos y los pies. Hablamos anoche sobre la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes de la presencia, y les recordábamos que esos panes simbolizaban a los israelitas y el hecho de que Dios quiere tener permanentemente a su pueblo delante de él para protegerlo, para guiarlo, para consolarlo. Y además recordábamos que ese pan también es un símbolo del pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo. Y también recordábamos que la palabra de Dios para el cristiano se convierte precisamente en ese alimento espiritual que necesita para fortalecer su vida. Hasta este momento hemos visto cuatro o tres cosas importantes, más bien tres cosas. Número uno, el perdón en el altar del holocausto, la limpieza en la fuente o lavacro, la alimentación del creyente a través de la mesa de los panes de la proposición, y hoy vamos a ver luz en las tinieblas. Obviamente nos vamos a referir al cuarto elemento de lo que es estos instrumentos que estaban en el santuario, que es el candelabro, que tiene una función sumamente especial en lo que se refiere al santuario terrenal. Voy a pedirles que lean Éxodo 25, 31 y 32. Éxodo 25, 31 y 32. Debo recordarles que también les decíamos ayer que todos los elementos o los dos elementos que están fuera del lugar santo en el atrio estaban hechos de bronce. Cuando entramos ya al lugar santo, encontramos que la mesa estaba recubierta de oro puro, y ahora encontramos que este candelabro tenía que hacerse exactamente de oro en su totalidad. Vea lo que dice la Biblia. Éxodo 25, 31 y 32. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro puro. Verso 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado.
Como ustedes habrán notado, la única luz que existía en el santuario era la que emanaba de este candelabro. No habían otras lámparas, no habían antorchas, no había otro medio de alumbrar el santuario terrenal por las noches que no haya sido esta luz que emanaba del candelabro. Cabe destacarse, la Biblia dice que este era hecho de una sola pieza, para que ustedes vean lo primoroso, lo bien trabajado, los artesanos que fueron utilizados para hacer este candelabro. Dice que era de una sola pieza y estaba labrada o golpeada a puro martillo nada más. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar el trabajo minucioso, delicado, que estas personas que hicieron el candelabro efectuaron en este momento. Una pieza grande de oro puro, y esa pieza la fueron tallando desde la base donde estaba sostenido el candelabro y fueron haciendo el brazo principal y después haciendo los otros 6 brazos que salían, 3 a un lado y 3 al otro lado. Pero les repetimos, cada detalle, cada copa, cada caña, cada manzana que había ahí, cada flor que estaba diseñada, era hecha a puro martillo. Un trabajo, insisto, primoroso, una obra de arte especial la que fue hecha. Y cabe destacar que fue hecha de una sola pieza. Algunos inclusive tratan de relacionar el candelabro, y no es que no sea así, por supuesto que tiene una relación estrecha con Jesús como la luz del mundo, que es lo que simboliza también, y a la iglesia de igual manera como el pueblo de Israel, y lo vemos más adelante, que debemos ser y deben de ser la luz del mundo en ese sentido. Pero ellos dicen que el candelabro está hecho, tallado a una sola pieza para indicar que en ellos no había nada que se sobreponía, ni estaba añadido nada. No había un sitio donde podía quebrarse porque había alguna soldadura ahí. No, era una sola pieza. Y simboliza a Cristo porque Cristo estaba hecho igual, de manera íntegra, de una sola pieza. Cuando usted ve la conducta de Jesús, no ve en Cristo una conducta inadecuada en donde la gente pudiera haberle encontrado una falencia. Es más, Jesús mismo le dijo, ¿hay alguno de ustedes que me puede redarguir de pecado? En otras palabras, les está diciendo, díganme ustedes qué pecado es el que he hecho. Recordarán ustedes cuando lo querían apedrear. Y Jesús les dijo, a ver, díganme ustedes por cuál de las obras o por cuál pecado que he hecho ustedes me van a apedrear. Y no encontraron ninguna falta en él. Era un hombre de una sola pieza, firme en sus convicciones, firme en la doctrina, no solo en la letra de la doctrina, no solo en el concepto oral, no solo en la teoría, sino en la práctica. Tenemos a un Cristo que no solo hablaba, sino que vivía lo que estaba enseñando. Y eso es lo que lo hacía diferente a las demás personas. Una persona intachable en el sentido amplio de la palabra. Y el candelabro era así, intachable, de una sola pieza, sin la mínima posibilidad de que se fraccionara por alguna añadición que se haya hecho. Y creo que esto llama la atención para nosotros también. Lamentablemente, no podemos decir eso hoy de los seres humanos. Ya quisiéramos que se dijera lo mismo, que somos tan íntegros de una sola pieza, que no se encuentra una fisura en nosotros, que no hay una posibilidad de que la gente venga y cuestione nuestra conducta. Lamentablemente, no tenemos ese tipo de cristianos en la actualidad, que deberíamos de tenerlos. Deberíamos de tener personas tan íntegras, tan fieles, que no habría razón que la causa de Dios sea blasfemada por la conducta de los que presumimos o nos llamamos cristianos en ese sentido. Y este candelabro tenía esa característica, repito, era de 7 brazos, un brazo principal, y de ese brazo emanaban 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo, según la Biblia nos lo está presentando también. Ahora, hay otros detalles trascendentes sobre el candelabro que a mí personalmente me llaman la atención. En el versículo 37 y 38 de Éxodo 25. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro los harás. Es interesante que el candelabro se colocaba exactamente cuando usted entraba al lugar santo. A la derecha estaba la mesa de los panes de la presencia, de la proposición, y a la izquierda estaba el candelabro. Y este candelabro estaba colocado en ese sitio, y dice la Escritura que las
despabiladeras, o más bien los pábilos, sería en este caso los pábilos o las mechas, tenían que alumbrar e inclinarse un poquitito hacia adelante para que proporcionaran luz a toda la nave del lugar santo del santuario. Y entonces no solo había que hacerle los pábilos para que pudieran alumbrar, sino que también dice que estaban las despabiladeras listas, una especie de tijeras con las que se cortaba el pábilo que ya se había quemado durante la noche. Por la mañana el sacerdote llegaba al lugar santo, y cuando llegaba al lugar santo, con esas despabiladeras cortaba la mecha que había sido quemada ya y la colocaba en un platito especial que se llevaba, y colocaba otras mechas ahí para que fueran encendidas al atardecer, y que durante toda la noche el lugar santo fuera alumbrado por el candelabro en ese sentido. Note usted que la Escritura dice que aún las despabiladeras, o sea, el mecanismo, la tijera para cortar, más los platillos, iban a ser de oro puro. O sea, cuando se iba a cortar la despabiladera, no era cuestión de que eso caía al piso, no, debían tener un platito especial donde caían, y así se iban guardando esas cosas también, y se sacaban del lugar santo en ese sentido. Era sumamente especial. Y mañana veremos, cuando hablemos del altar del incienso, que la Biblia habla, cuando hablemos del altar del incienso, que parte de esas despabiladeras tenían que ser encendidas, igual que el incienso también, con el fuego que salía del altar de holocausto. Así que era sumamente interesante lo que sucedía con el candelabro. Y les repito, esa luz era encendida prácticamente todas las noches. Éxodo 27, 20 y 21. Busque, por favor. Éxodo 27, 20 y 21. Dice la Biblia: y mandarán a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por todas sus generaciones. Ustedes recordarán que cuando dice que tenía 7 brazos, a esa parte de los brazos, a cada uno de esos brazos, se le colocaba el aceite, y ese era el combustible que se utilizaba para que los pábilos pudieran encenderse y permanecer encendidos durante toda la noche. La Biblia dice que los israelitas tenían que traer ese aceite puro de olivas que ellos machacaban y lo traían como una ofrenda delante del Señor para que ese se utilizara para que esos pábilos estuvieran encendidos durante toda la noche. Repito que es importante esto porque la Biblia dice que esa luz iba a estar encendida perpetuamente delante del Señor, evidentemente durante las tinieblas, durante la noche. Por lo que entendemos de la Escritura, este candelabro no se encendía durante el día porque no sería la necesidad de encenderlo, sino que se encendía por la tarde y ardía hasta el amanecer. Y justamente los sacerdotes se encargaban por la mañana de cortar los pábilos y por la noche, por la tarde, ir a encenderlo de nuevo, luego de poder colocarle el combustible, el aceite, a los tubos que tenía, los brazos que tenía básicamente el candelabro. Ustedes recordarán que constantemente se compara a la luz como la Biblia, y eso ustedes lo recuerdan perfectamente. La Biblia dice, dando testimonio de sí mismo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al Espíritu Santo siempre se le simboliza con el aceite. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en la parábola de las 10 vírgenes, la característica principal de las vírgenes era de que tenían que tener una lámpara y aceite también para sus lámparas, dando la implicación profética en ese sentido de la necesidad que la iglesia tiene de tener la Biblia como la lámpara, de leer la palabra, de estar asiduamente conectados con la Biblia. Pero no solo habla de eso, sino que se necesita el aceite del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la palabra del Señor. El problema de las vírgenes insensatas es que tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Dicho de otra manera, puede ser que usted tenga la Biblia y leamos la Biblia. Puede ser que usted constantemente quiera ser un lector asiduo de la Escritura.
Escritura. Pero si el Espíritu Santo no está ahí para iluminarle, para guiarle, para enseñarle exactamente cuál es la interpretación de la palabra, es muy peligroso que nos vayamos por un sendero que no es el correcto. Por eso es que no solo se necesita la lámpara, también se necesita el aceite para que la luz pueda emerger y se asocie tanto el candelabro como el aceite para que pueda fluir y los pábilos puedan dar esa luz que tanto se necesita. De ahí entonces que la única luz, como decíamos, que estaba en el santuario era la de este candelabro. Era la luz que alumbraba en medio de ese lugar santo. De igual manera, se espera que los cristianos en el tiempo moderno seamos esa luz que la gente necesita. Y voy a repetir una vez más, el candelabro era de una sola pieza para indicar que no estaba añadido, nada había añadido, nada había soldado, una sola pieza. ¿Qué se espera del cristiano moderno? Que también sea una sola pieza, que seamos íntegros en todos los procedimientos que nosotros hacemos para que de esa manera la luz pueda emerger. ¿Qué se necesitaba en el candelabro? Entonces, la pieza misma del candelabro más el combustible, que era el aceite de oliva, más los pábilos, que eran los que se encargaban de dar la luz en ese sentido. Esos elementos tienen que conjugarse también en el tiempo final, porque es sumamente necesario esta situación. Voy a pedirles que vayan a Isaías 60, del 1 al 3, para plantearles la primera alocución o la primera interpretación o el primer símbolo que tiene que ver con el candelabro. Isaías 60, del 1 al 3. Es un texto que usted conoce y solo lo recordamos esta noche. Dice la Biblia, Isaías 60, del 1 al 3. Levántate y resplandece, le dice Dios al pueblo de Israel, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En primer lugar, queremos recordarles que el verbo que está conjugado aquí dice levántate y resplandece. Son dos verbos muy interesantes. El primer verbo habla de levantarse del estado de inmóvil que tenemos en ese sentido. El siguiente habla de resplandecer o alumbrar. Es digno de recordarles que estos verbos son imperativos. Cuando hay una conjugación verbal en imperativo, la implicación que un verbo en imperativo tiene es que es una orden en ese sentido. Es la primera acepción, es una orden. Dios no está diciendo al pueblo si quiere levantarse. Dios no le está diciendo a los israelitas, bueno, cuando ustedes tengan tiempo, cuando deseen, no, Él está dando una orden y esa orden es inequívoca. No hay una opción para decir que usted tiene una alternativa, una salida. No, la orden es clara. Dios está diciendo, levántate. O sea, ya es tiempo de levantarnos de la situación en que nos encontramos. Y Él dice, levántate y resplandece. Llegó el momento en que dejemos de estar en las tinieblas. Llegó el momento en que como el candelabro daba luz en el lugar santo, también nosotros los cristianos, en este caso, en primera instancia los israelitas, les está diciendo levántense, resplandezcan. Y la razón por la que van a resplandecer no es porque haya en ustedes alguna posibilidad de que puedan dar luz, que pueda surgir luz de ustedes. No, Él dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y cuando Él dice ha venido tu luz, se refiere que es una fuente externa que ha llegado hasta nosotros para permitirnos brillar, para permitirnos resplandecer, para permitir alumbrar, que era lo que estaba diciéndole específicamente a los israelitas. Y Él le dice, ha venido tu luz. Y la razón por lo que ha venido tu luz es porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En otras palabras, tú no tienes luz propia. Jamás has tenido luz propia. La luz que vas a reflejar es exactamente la que recibes de parte de la gloria de Jehová que ya nació, que ya surgió sobre ti. Como eres un pueblo especial, le dicen los israelitas, la función de ustedes es alumbrar en medio de naciones que están llenas de tiniebla en ese sentido. Entonces,
Dios dice, levántate porque se ha asegurado que la luz ya llegó. Y como Él se ha asegurado que la luz ya llegó, lo que está diciendo simple y sencillamente es, ya no es el momento para que sigan en tinieblas. Ya no es el instante para que ustedes justifiquen que no pueden alumbrar porque no tienen luz propia. No, por eso es que yo les envío una luz externa. Ustedes recordarán, por ejemplo, y lo saben perfectamente, que la luna no tiene luz propia. La luna simple y sencillamente refleja al sol. Eso es lo único que hace. Pero no hay luz propia en la luna. Lo mismo sucede con los seres humanos, con el pueblo de Israel. No había luz propia en ellos. Lo único que ellos tenían que hacer era reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Jehová. Recordarán que el libro de Malaquías, en el capítulo 4, cuando habla de los eventos finales y de la venida de Jesús, del día ardiente de Jehová, habla que ha surgido el sol de justicia, que en sus alas, dice, trae salvación. Y cuando habla del sol de justicia, es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es la luz que ha alumbrado a su pueblo en el caso de los israelitas, y ahora les dice, como yo ya les alumbré, necesito que ustedes se levanten y resplandezcan. ¿Cuál es la razón de resplandecer? Usted sabe perfectamente que para que la luz pueda ser observada, tiene que ser encendida en un lugar donde haya tinieblas. Si no hay oscuridad, usted no necesita luz. ¿Para qué se va a necesitar energía cuando el sol está alumbrando durante el día? Normalmente nosotros necesitamos la luz artificial por la noche o en un lugar que está oscuro, porque si hay luz ahí, usted no necesita tener más luz. Pero si está oscuro, por eso es que necesita la luz. Y entonces la orden de Dios es levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dice, y oscuridad las naciones. O sea, la razón por la cual el pueblo de Israel fue establecido en la antigüedad era porque las naciones que estaban circundándole estaban imbuidos en la oscuridad más espantosa de manera idolátrica. Estaban viviendo tras el pecado, obedeciendo los dictámenes del pecado, viviendo una vida desordenada. Y Dios dice, las naciones viven en oscuridad, las naciones están tropezando en la iniquidad y es necesario que alguien se levante para alumbrar a estas naciones. Y le dice al pueblo de Israel, yo te he colocado a ti para que seas luz en medio de estas naciones, para que les alumbres en medio de esta oscuridad tan espantosa que les está rodeando prácticamente. Y entonces Él les dice, una vez que ustedes se levanten, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tremendo desafío que tenían los israelitas. Dice la Biblia que los israelitas habían sido puestos como un faro. Los israelitas habían sido puestos como esa persona que va adelante con una linterna en un camino oscuro y espantoso. Y entonces dice Dios, cuando ustedes se levanten con esa luz, entonces las naciones andarán detrás de ustedes siendo guiados por esa luz y los reyes andarán al resplandor del nacimiento de ustedes. El desafío del pueblo era enorme. Alumbrar en aquella oscuridad espantosa que existía. Responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de los cristianos en el tiempo moderno no ha menguado, no es menos que la de los israelitas en ese sentido. Si en el tiempo de Israel había idolatría, si en el tiempo de Israel habían satisfacciones de deseos carnales, si en el tiempo de Israel las naciones se habían desviado de la adoración correcta, el tiempo moderno no es la excepción. Vivimos en un mundo en la actualidad que de igual manera está envuelto en la oscuridad. Las naciones, nuestro mundo, está circundado por tinieblas espirituales. Por doquier usted encuentra señales de esta oscuridad espiritual que hay. Usted puede contemplar hogares siendo destrozados por los conflictos familiares constantemente. Estamos viviendo en medio de una generación que prácticamente al matrimonio no le están dando la trascendencia que necesita darse.
Y tenemos una tasa de divorcios que es espantosa. Y aún más, tenemos problemas serios con los hijos de estos hogares que no saben con quién se van a ir. Y estamos creciendo una generación envuelta en el sufrimiento, en el dolor y en medio de conflictos. Si a los conflictos familiares le sumamos los conflictos sociales en los cuales nos encontramos, usted se dará cuenta que no hay paralelo para esta generación en torno a la maldad que se ha levantado. Enfrentamos conflictos sociales. Explotan constantemente una serie de pleitos, divisiones, conflictos entre las naciones circundantes. Llámense esta del primero o del tercermundista o naciones tercermundistas, como se le llama. Y además tenemos una injusticia en este mundo, pero una injusticia bien marcada. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, en el libro de Segunda de Pedro, dice que en ellos mora la justicia. Y cuando dice que en ellos mora la justicia, es porque está señalando que en el mundo actual no hay justicia en ninguno de los niveles que usted quiera buscarla. Si le sumamos a eso la ola de criminalidad que se levanta en nuestro mundo, y hablo de una ola de criminalidad en todo el sentido de la palabra. Nuestro país no es la excepción, pero no solo somos nosotros, hay otros países alrededor del mundo, por no decir todas las naciones, que enfrentan este tipo de criminalidad también. Estados Unidos, que es la referencia para algunos en ese sentido, ustedes saben que constantemente están siendo atacados, lamentablemente, algunas escuelas o instituciones educativas, e inclusive la misma sede del gobierno, en algunos casos también está siendo atacado por algunas personas que en los lugares adyacentes quieren hacer algunos tiroteos o hacen algunos tiroteos también. Así que las tinieblas de la criminalidad prácticamente están arrasando nuestro mundo en ese sentido. Le sumamos a eso un aceleramiento de una sociedad que quiere buscar soluciones en los vicios o en los alucinógenos, en el alcohol o en cualquier otro tipo de vicios. Y ahora encontramos una generación que está envuelta en estas cosas. Personas que lamentablemente son víctimas de esos vicios que los arrastran hacia situaciones que no son correctas. Porque se ha levantado con fuerza el consumo de tantas cosas en la actualidad. Y si a esto le sumamos también la prostitución, que siempre ha tenido un efecto nocivo sobre las sociedades, y le agregamos a eso lamentablemente el desvirtuar del matrimonio que tenemos en la actualidad. Y cuando hablamos de un matrimonio desvirtuado, nos referimos al hecho de que Dios estableció exactamente las personas que podían casarse. El libro de Génesis dice que lo hizo hombre y mujer. Lamentablemente los matrimonios se están distorsionando en este momento, cuando no se está siguiendo el parámetro bíblico de que se case hombre y mujer en ese sentido. Y a esto le podemos sumar una tasa de mortalidad infantil sumamente grande. ¿Y cuál es la razón de la mortandad de los infantes? La única razón es porque lamentablemente hay una irresponsabilidad en las prácticas sexuales de adolescentes y jóvenes que de repente no tienen la capacidad económica o emocional para hacerle frente a ser padres de familia. Y entonces una señorita de repente, por lo que sea, gesta a un bebé a una edad que no es la correcta, y muchas veces lo que hacen es abortarlos, o en su defecto nacen, los dan en adopción, o algunos hasta los tiran en los basureros y mueren esos bebés de recién nacidos prácticamente. Así que tenemos una mortalidad infantil exagerada porque se ha abierto una brecha a la intimidad sexual sin las limitaciones que debe de tenerse partiendo de la palabra del Señor. Podríamos seguir hablando de muchas cosas nefastas que están pasando en nuestro mundo. Podríamos seguir relatándoles acontecimientos que nos hacen entender que la situación de nuestra sociedad es de completa oscuridad. Y entonces, como la oscuridad ha rodeado a las naciones, la Biblia dice que es necesario que se encienda una luz. Así como en el santuario había una luz que alumbraba en ese lugar santo para evitar que las tinieblas se posesionaran de esa sala sagrada, así es necesario que también hoy faros de luz
lumbreras se levanten para poder no condenar al mundo por los errores que está cometiendo, no simplemente alumbrar a alguien que esté en pecado para exhibir la pecaminosidad que esta persona está haciendo y ridiculizarlo. No es esa la función de la luz. La luz tiene como objetivo alumbrar a una persona para indicarle el sendero correcto que tiene que transitar y evitar que siga tropezando por situaciones que no son las apropiadas. El mismo Señor Jesús dijo una frase sumamente interesante en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 12. Lea conmigo, Juan 8:12. Escucha lo que dijo Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay 4 detalles sumamente interesantes que Jesús menciona en este pasaje bíblico. En primer lugar, Él asegura de manera categórica: yo soy la luz del mundo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: si el mundo continúa en tinieblas, hay una sola razón por la que el mundo está en tinieblas, porque no ha decidido seguirme a mí, porque yo soy la luz del mundo. Y entonces Cristo ha venido para mostrarnos el camino, para señalarnos un sendero iluminado, para hacernos salir de la oscuridad, de la inmoralidad que tiene este mundo y permitir que caminemos en ese sendero de la justicia que nos llevará hasta el reino de los cielos. Ese es básicamente lo que Jesús está diciendo. Y Él categóricamente dice: yo soy la luz del mundo. Repito una vez más, el pueblo de Israel simplemente iba a ser ese reflector de la luz de Jehová, de la gloria de Jehová. Y la iglesia cristiana en el tiempo moderno también solo es reflectora de esa luz maravillosa para luego tratar de guiar a otras personas por el sendero de la justicia que Jesús ha establecido. Y entonces Él dice: yo soy la luz del mundo. Y agrega: el que me sigue. Y me gusta reforzar esa frase de Jesús. Dice: el que me sigue, y la voy a enfatizar de nuevo, para que usted pueda andar en la verdadera luz. Para que yo pueda andar en la verdadera luz, necesito seguir a Cristo. No se trata de seguir instrumentos que Dios tiene en esta tierra. No se trata de cuestionar la conducta o la vida de otras personas. No se trata de colocar como el ideal ser como un ser humano. Mi Biblia dice: yo soy la luz, y el que me sigue, note usted, es el que sigue a Cristo el que anda en la luz. Es más, usted puede ser miembro de una iglesia, cualesquiera que sea esta iglesia, pero si usted no sigue a Cristo, aún en la iglesia podemos estar en tinieblas, aún en la misma iglesia. Porque es necesario seguir la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él dice: el que me sigue, sobreentendiendo que el que no le sigue seguirá en tinieblas. Pero no es porque no haya luz, es porque Él no quiere salir de las tinieblas, como lo veremos en el siguiente texto que leeremos. Y entonces Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo alabo a Dios por eso. El que sigue a Cristo, dice, tendrá la luz de la vida. Y no solo hablamos de la vida aquí en la tierra, porque aún los que están en tinieblas tienen vida. Aún en los que nos movemos o se mueven en la oscuridad tienen vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice: el que me sigue tendrá la luz de la vida, no se refiere a la vida tradicional que todos los seres humanos tenemos por nacimiento. Jesús está hablando de una vida superior a la que nos encontramos en este momento. Jesús está hablando de la vida eterna. Jesús está hablando de la vida en abundancia que Él promete, tanto aquí en esta tierra como en la tierra venidera. A esa vida se refiere Jesús. Pero para que usted disfrute de la luz de la vida, hay un principio inequívoco, y el principio inequívoco es seguir la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se necesita seguir a Jesús para disfrutar de la luz de la vida. En Juan 3:19, Jesús explica exactamente lo que le pasa a la raza humana. Juan 3:19. Mira lo que dice el maestro en Juan 3:19. Y esta es la condenación. Señalando exactamente, ¿no?, que los que no hacen lo que Él está pidiendo prácticamente están condenados. Y Él dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una verdad clara que Jesús está enseñando ahí. Número uno, las personas que serán condenadas no es porque no hayan tenido la luz del conocimiento de la palabra del Señor. Las personas que serán condenadas, dice Jesús, no es porque la luz no haya brillado sobre ellos. El problema, dice Jesús, es que esta luz llegó al mundo. Pero hubieron personas que vieron esta luz y decidieron seguir la luz y andar por un sendero correcto. Pero dice Jesús, pero lo que sucedió es que hubieron otros hombres, o hay otros hombres, y hablamos también de las mujeres en este término, hay otros hombres que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y entonces no quieren ser exhibidos, no queremos ser exhibidos. Cuando la luz llega, obviamente, aunque no quiera exhibirnos, lo hará. Pero el propósito no es exhibirnos para condenarnos, sino para sacarnos de ahí y colocarnos en el sendero correcto. Pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Y cuál es el resultado? Si una persona sigue en las tinieblas, podrá seguir haciendo las obras malas. Pero cuando esta persona decide venir a la luz, la Biblia dice que esta persona tiene que ser transformada por el poder del Señor. Y al ser transformada por el poder del Señor, esta persona no puede seguir en sus obras malas porque ya pasó de las tinieblas a la luz admirable. Y en Cristo se espera que vaya habiendo un proceso de cambio de manera paulatina. De tal manera que las cosas malas que yo hacía, vaya erradicándolas y sustituyéndolas por obras buenas creadas por Dios. Y en ese sentido es que está diciendo el Señor Jesús, el problema es que muchos van a ser condenados, no porque no haya luz, muchos van a ser condenados o seremos condenados en su defecto porque la luz está. Pero no quieren moverse de las tinieblas a la luz, no quieren moverse de sus obras malas para poder hacer obras buenas creadas por el Señor. Y ahí, hermanos, que tenemos un gran desafío. El desafío que tenemos en primera instancia es andar en la luz. Y para andar en la luz yo necesito seguir a Cristo. Y cuando yo sigo a Cristo, dice la Biblia que yo paso de muerte a vida, paso de condenación a salvación. Paso de estar con un destino ya definido por mí hacia la perdición, por otro destino también definido por mí hacia la salvación. Usted decide en qué sendero transita. Yo decido en qué sendero transito. Pero debo de decirle que al final no se sorprenda, ni se asuste, ni culpe a Dios de lo que acontece. No culpe a Dios. No es que mire que Dios no me oye. Es difícil que Dios le oiga si usted no lo oye también a Él. Es difícil. Dios nos llama y nosotros hacemos oídos sordos. Y cuando decimos que Dios no nos oye, entonces nos incomoda. No es que Dios no nos oiga, lo que pasa es que estamos viviendo en una situación de pecadores, pero tan inmersos en la maldad, que ni escuchamos la voz de Dios en ese sentido. Y ni creemos que Dios nos escucha también cuando clamamos con ansiedad. Necesitamos urgimos de que la luz nos alumbre. Efesios 5:14, repasando textos que nosotros ya conocemos, Efesios 5:14 tiene un pasaje sumamente ilustrativo y además muy fuerte, imperativo también para el cristiano. Mira lo que dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes en la oscuridad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero la mayoría de personas recomienda que cuando usted va a dormir, su habitación tiene que estar lo más oscuro posible. Y cuando su habitación está oscura por completo, usted puede dormir tranquilamente. Cuando en su habitación hay un atisbo de luz, sus ojos no se cierran completamente y usted no descansa apropiadamente. Por eso es que Pablo está diciendo, despiértate, tú que duermes. ¿Y sabe por qué? Porque
porque estás dormido en las tinieblas, estás dormido en la oscuridad. Y Él dice, ya es tiempo que te levantes, ya es tiempo que te des cuenta que en el pecado no vas a alcanzar nada nuevo, que en el pecado no vas a encontrar nada que pueda satisfacer tu vida, sino que si la satisfaces será de manera temporal, pero al final las consecuencias que vas a enfrentar van a ser consecuencias dolorosas. Y entonces Él dice, mejor levántate tú que duermes entre los muertos. Y cuando Él habla de entre los muertos, no se está refiriendo a que una persona que murió va a salir como un espíritu o va a salir como un fantasma. No, Él no está hablando de los que están sepultados. Él no está hablando de los que están en el cementerio. Él está hablando a aquellos que estamos muertos en delitos y pecados, aquellos que estamos en la oscuridad de la iniquidad, aquellos que estamos deleitándonos en hacer mal. A nosotros nos está hablando. Y Pedro y Pablo nos está diciendo, levántate de entre los muertos, y cuando tú te salgas de esa oscuridad, entonces te alumbrará Cristo. Cuando tú decidas que el maestro pueda sacarte de esa oscuridad, de esa cueva en la que te has metido, en donde te sientes complacido haciendo la iniquidad, en donde eres un instrumento prácticamente del diablo, ahí estás muerto en delito, en la oscuridad de la maldad y el pecado. Y Él dice, levántate de ahí y te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo te alumbre, tu vida tendrá un cambio radical, que es lo que prácticamente la Biblia nos está enseñando. ¿Cuán necesario entonces es que, recordando ese simbolismo del candelabro del santuario, hagamos una reflexión real en nuestra vida y comprendamos que necesitamos la luz en dos direcciones? Número uno, necesitamos la luz para salir de la esclavitud del pecado, para salir de la oscuridad de la iniquidad y permitir que Cristo me conduzca. Y número dos, necesitamos la luz, porque en la medida en que nosotros somos luz, de esa manera nos permitirá ayudar a otros para salir de las tinieblas también. Imagínese usted que usted va a encontrar a una persona en medio de una tormenta y una oscuridad espantosa. Y va usted sin una lámpara, va sin luz. Obviamente la persona que viene en la oscuridad le va a preguntar, ¿y a qué vienes si vienes también en la oscuridad? Lo que va a pasar aquí es que los dos vamos a tropezar y vamos a caer en un hoyo, porque yo sin lámpara y tú sin lámpara, no vamos a caer los dos. Cuando usted va a encontrar a una persona que viene en la oscuridad, lo que necesita es una luz para poder guiarle. Difícilmente nosotros podremos ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, para que salgan de su situación de pecador si nosotros nos encontramos en la misma condición también. Por eso es importante que te encuentres con Cristo y que yo me encuentre con Cristo para que su luz me alumbre. Y cuando su luz me alumbra, yo puedo también ayudar a otros para que puedan conducirse a esa luz maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Juan, en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice una verdad que para mí es cerrar con este pasaje prácticamente. Mira lo que dice la Biblia. 1 Juan 2, 8. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que es verdadero. Les estoy diciendo que las tinieblas ya van pasando. Les estoy diciendo que estamos esperando el glorioso amanecer de la venida de Cristo Jesús. Les estoy diciendo que los rayos de la eternidad ya están sobre nosotros. Les estoy diciendo que la luz del cielo ya alumbra, dice él. La luz verdadera ya alumbra. ¿Cuándo está diciendo que la luz alumbrará? Dice, la luz verdadera ya alumbra. Ya alumbra. ¿Y por qué él dice la luz verdadera? Porque a veces nosotros nos vamos detrás de lamparitas o de candilitos que dan una luz, pero que se apagan. Y usted dirá, ya salí de la oscuridad. No, y se apaga la lucita porque es una luz tenue, es una luz falsa, creada por los hombres. Aquí la Biblia dice, la luz verdadera ya alumbra. Y la luz verdadera se llama Cristo Jesús. Y él ya alumbra. El candelabro de una sola pieza. La luz verdadera, el Espíritu Santo ya alumbra nuestra vida, si tú le permites que te alumbre.
No sabemos en qué condición te encuentras. Ni necesito ni quiero saberlo tampoco. Perdona que si te fui tan franco. No sé en qué condición usted se encuentra. No necesito saberlo. No quiero saberlo. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque yo no puedo resolver su problema. Y si yo no puedo resolver su problema, ¿para qué necesito conocer su problema? ¿Para qué necesito saberlo? Eso es como cuando usted va donde una persona que no tiene dinero y le cuenta su crisis de dinero. Viera que no tengo ni un centavo, no tengo dinero. Y se le dice a la otra persona, yo tampoco tengo. O sea, en otras palabras, ¿qué puedo hacer por ti? Nada. Nada más que nos pongamos a llorar juntos aquí porque no tenemos dinero los dos. Y en lugar de venir feliz usted, llora más porque tiene otro compañero que llora con usted también. Si no hay plata. Ay, yo tengo otra crisis peor. Usted va por un problema que debe, ¿qué? $100 y que él debe 400. Más bien usted está mejor que el otro. Así que no puede refugiarse en otra persona. Y por eso lo digo, yo no necesito saber su problema, porque no puedo resolvérselo. Porque es un problema de pecado, y el problema del pecado no lo resuelve el ser humano. El problema del pecado no lo resuelve otro pecador. El problema del pecado, el único que lo puede resolver es el Santo de Israel. Se llama Jesucristo. Y es el único que puede resolverse. Por eso es que el afán es llevarlo a Cristo. Es más, el afán no es llevarlo a una iglesia. Porque usted puede ir a una iglesia en completa oscuridad. Como nos pasa a algunos. No, usted necesita ir a Cristo. Y Cristo lo conduce a la iglesia. Pero primero tiene que ir a Cristo para que Él alumbre su vida y nos haga sentir lo duro que es el pecado, lo duro que es tropezar a diario por no a donde nos dirigimos. Y cuando eso suceda, fabricará en nosotros el anhelo divino de permanecer en esa luz y no salir jamás de esa conducción divina. Escuchemos el siguiente canto también muy conocido, y mientras lo escuchamos, reflexionemos en él un poquitito.
Cuán necesario es que brille Jesús, que brille en mí, que traiga su luz, que me permita ver su santidad y disfrutar de su paz, envuelto en esa luz maravillosa. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez que en el sector donde vive por momentos se va la energía eléctrica. Y es un ambiente tenso cuando la energía eléctrica se va. Y se vuelve hasta tétrico cuando usted se alumbra con unas velas o unas candelitas. En el tiempo del conflicto armado en este país, constantemente habían cortes de energía eléctrica que duraban 4, 5, 6 días. Y yo recuerdo que cuando terminaba y ya el corte y la energía llegaba, todos salíamos a la calle a gritar, vino la luz, y le saltábamos todos y emocionados porque la luz había llegado después de estar en tinieblas por una semana o 2 semanas a veces. Qué bueno sería que también hoy que ha venido la luz, usted pueda saltar de alegría y decir, Señor, vino la luz, vino Cristo, y abrazar a Jesús y no permitir que se vaya sin que nos vaya guiando por esa luz admirable. Te invito esta noche para que hagas planes de seguir a Jesús, para que hagas una evaluación de tu vida y te preguntes si ya estás en la luz o sigues en las tinieblas. Solo tienes 2 opciones: seguir en la oscuridad o trasladarte de las tinieblas a la luz. Pero esa es tu decisión. Solo debo decirte, es mucho mejor estar en la luz que en las tinieblas. Hay más felicidad en la luz. Sabes hacia dónde vas. El que esté en la luz sabe que va hacia el reino de los cielos. El que esté en las tinieblas, si sabe a dónde va, sabe que va al infierno y va tropezando y maltratándose y golpeándose en este mundo. Y al final morirá eternamente. No permitas que eso suceda. Jamás permitas que eso suceda. Trasladémonos de las tinieblas a la luz admirable, siendo guiados por nuestro amado Maestro. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra y entender con toda la perfección que la Biblia lo presenta, que necesitamos salir de las tinieblas a la luz admirable. Oro por alguno de nuestros amigos y hermanos que quizás está pasando por una situación difícil. Quizás está pasando por ese valle oscuro de la sombra de la muerte. Quizás el enemigo le está torturando, le está desesperando ahí en una condición difícil. Por favor, mi Señor, te ruego que nos ayudes a entender que no estamos condenados para vivir en esa situación, que podemos rebelarnos al pecado, que podemos rebelarnos al dominio de Satanás, al dominio de la oscuridad, siendo fortalecidos por la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos para tomar esa decisión firme de traslado de las tinieblas a la luz admirable del reino de los cielos. Y si alguno esta noche ha tomado esa decisión, bendícele y permítele vivir siempre bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Que Dios les bendiga y que tengan una buena noche.